Bueno, pues comenzamos. Bueno, soy Rubén Fuentes y voy a moderar un poco esta mesa de trabajo en la cual vamos a escudriñar un poco más el área, una de las áreas de estudio, en este caso, en cuanto al estudio de los perfiles de Data Scientist y de su empleabilidad, las habilidades formativas que han de tener estos profesionales para lógicamente, tener una empleabilidad adecuada, ¿vale? En primer lugar, bueno, nos acompaña José Carlos, responsable de selección e información en Vunext, Marta, responsable Hola, buenos días. de Sandaz Consultores, y Cristina Briales, de la parte de selección también de Telefónica Corporate, ¿vale? Sin más, voy a lanzar la primera pregunta y es ¿cuál creéis que es la importancia de conocimientos anteriores a comenzar una formación específica que ha de tener? Que ha de tener una persona junior, si ha de tener conocimientos o formación previa antes de adentrarse en una formación específica en el campo del Big Data, en el campo de la ciencia de datos, o más concretamente para convertirse en un perfil de data scientist. ¿Quieres comenzar, Marta, por ejemplo? Vale, bien, bueno, pues en mi opinión un poco también algo ligado a una pregunta que está más adelante, que es la parte de la formación, ¿no? El tipo de formación que se requiere en este tipo de perfiles. A ver, idealmente quizás sí sería un perfil que venga del área tecnológica, ¿no? Que se pueda adaptar a las nuevas herramientas rápido y pueda formarse más rápido, ¿no? Pero sí que últimamente están proliferando más los perfiles que vienen de bootcamp, que son perfiles que vienen de otra rama no relacionada y se especializan en unos pocos meses, digámoslo así, pero en una forma muy intensiva y muy práctica, en una formación de data analysis, y además suelen ser tecnologías que trabajan que son muy, muy actuales, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de perfil también está bien valorado, digamos, en el mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que si estuviésemos pensando en el perfil ideal, quizás alguien que venga de la rama tecnológica o estadística, alguien que esté pues acostumbrada al trato y al manejo con datos, incluso gente que viene de otras áreas como economía, pero que están muy focalizados en la parte de conocimientos de negocio y datos, análisis de datos, ¿no? También podría ser una área bastante válida. José Carlos, si quieres continuar. Pues, a ver, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, el perfil ideal, el perfil así que buscamos idealmente, y yo, a ver, voy a dar el punto de vista de necesidad, ¿no? De necesidad de este tipo de perfiles, una empresa eminentemente tecnológica y donde, bueno, pues estamos compitiendo con otra serie de empresas en la búsqueda de este tipo de perfiles. Idealmente, efectivamente, pueden ser perfiles de matemáticas, perfiles de estadística, como bien ha dicho Cristina, y bueno, pues eso yo lo ampliaría a cualquier disciplina de ciencias, ¿de acuerdo? Cualquier carrera técnica o de ciencias, un ingeniero, por ejemplo, nos puede dar muy buen resultado con los conocimientos que atesora en su carrera académica, pero no perdamos de vista que estamos en un sector con una demanda altísima y con una oferta que, bueno, no es capaz de cubrir esa demanda. Y no deberíamos perder la oportunidad de hacer upskilling de perfiles de profesionales con cierta veteranía, que también lo apuntaba antes Cristina, de personas que tienen conocimiento funcional en áreas de negocio y que mediante un upskilling, quizás con un bootcamp, yo también lo tengo apuntado, el tema del bootcamp, porque quizás nos hemos ido centrando mayoritaria y muchas veces exclusivamente en carreras técnicas, en carreras de matemáticas, en carreras de estadística, no tenemos suficiente oferta para cubrir nuestra demanda, estamos ahí presionando al mercado continuamente y quizás estamos perdiendo la oportunidad de hacer upskilling de otro tipo de perfiles que tienen integrada esa funcionalidad y que con un barniz técnico, ya sea en un bootcamp o ya sea con formación, podamos tener data scientists muy válidos para la compañía. Y por último, Cristina, en relación a la importancia de conocimientos previos a una formación específica, ¿es necesario que sea un perfil, pues, no sé, que venga de un bachillerato puramente tecnológico? ¿Cualquier tipo de perfil es suficiente para poder meterse en este tipo de formación específica? ¿O por el contrario, efectivamente hace falta cierta base, aunque luego, pues obviamente, se especialicen con bootcamp o con otro tipo de cursos más especializados? ¿Cuál es tu opinión, Cristina?
Bueno, primero, hola a todos, que he tenido muchos problemas para conectarme porque nuestros ordenadores están bloqueados para otra cosa que no sea Teams. Entonces, al final, me he conectado desde el móvil. Pues estoy bastante en línea con lo que habían estado diciendo. También hemos tenido algún caso de gente que había estudiado economía y que luego se había estado formando aparte en diferentes campos relacionados con Data Science y están funcionando bien. Pero claro, requiere que sea una formación bastante intensa y ya que de por sí el chico tenga unas capacidades diferentes, ¿no? O sea, yo he visto dos casos, ¿no? En toda la gente que estamos copiando, como están diciendo, ahora mismo hay muchísima demanda, pero también hay muchísima opción. O sea, que eso también es positivo, ¿no? O sea, mucha gente se está reciclando de alguna manera, ¿no? Y está enfocándose a másters de estas especialidades y al final pues es gente que funciona bien. O sea, lo ideal es que sea alguien técnico y que haya hecho pues o matemáticas o estadística o alguna ingeniería, ¿no? Y que tenga un baño de data science, pues sí, pero verdaderamente no funcionan mal otros perfiles. Vale. Bueno, por definir un poco, en definitiva, pues obviamente lo ideal es que sean perfiles técnicos o muy relacionados con el tratamiento del dato, ¿no? Ya sean estadísticos, matemáticos, etcétera, pero no se le cierra la puerta a otro tipo de perfiles que a priori no son puramente tecnológicos o no tienen esas habilidades previas, ¿no? Por formación previa, pero sí, obviamente, pues es una ayuda, aunque obviamente el sector... También un poco lo que decía José Carlos, ¿no? Por la escasez, pues hay a veces que tienes que abrir, ¿no? Y conformarte con otros perfiles que no son tan puramente técnicos, ¿no? Vale. Continuamos con la siguiente pregunta y es en relación a la diapositiva que os envié. Esta diapositiva da respuesta a una de las preguntas que hicimos en la encuesta que lanzamos a profesionales del sector, ya sea de la parte de recursos humanos o de la parte propiamente IT, ¿de acuerdo? Y en el cual, pues bueno, enumerábamos una serie de tecnologías muy específicas relacionadas con el data scientist, con la ciencia de datos. Y bueno, a la cabeza se sitúa con más de un 54% de las respuestas Python como el lenguaje de programación o como la tecnología más importante dentro de este área específica. Comentarme un poco, si quieres, por seguir el orden, empezamos con Marta, un poco qué tipo de tecnologías específicas son las que más demandan en las ofertas de trabajo que publicáis o qué tipo de tecnología específica necesitáis más imperiosamente, o cuál creéis que va a ser aquellas tecnologías que más oportunidades laborales le van a dar a los estudiantes y futuros profesionales. Sí, bueno, realmente aquí depende mucho del tipo de perfil, ¿no?, que se solicite. Realmente tenemos diferentes tipos de necesidades dependiendo del cliente. Hay muchos clientes que requieren, pues, digamos, un perfil que sea de análisis de datos, pero más ligado a negocio, ¿no? Entonces, esos perfiles realmente requieren una experiencia técnica, pero digamos que en el día a día no va a estar tan metidos en la parte técnica como un perfil de análisis de datos puro. Y luego los perfiles de análisis de datos puro, sí que es verdad que lo que más nos hemos encontrado es Python y R principalmente, ¿vale? Luego hay otros perfiles que también son los de Big Data, que tienen también un componente de temas de Cloudera, ¿vale? Que es Hive y todo ese estilo, de Spark, Hive y todas esas herramientas, ¿no? Y luego con respecto a bases de datos, depende mucho, pero por lo general nos estamos encontrando más ahora últimamente con temas de visualización de datos, las no SQL, digamos, o sea, tipo MongoDB, más que las SQL, pero dependiendo también de la empresa y de lo que esté solicitando, ¿no? Pero para perfiles más orientados a gran cantidad de datos y Big Data van a por las no SQL antes que las SQL, que digamos que también van ligadas a unas bases de datos un poco más limitadas, ¿no? Pero vamos, es un poco los que nos estamos encontrando, principalmente Python y R para análisis de datos puro, para Big Data toda la parte Cloudera, Hive, Spark, y luego bases de datos pues en función de la empresa, pero casi siempre tendiendo hacia no SQL. Perfecto, Marta, muchas gracias. José Carlos.
Bueno, pues vuelvo a estar de acuerdo con Marta, que perdona que antes la llamo Cristina. No hay problema. Perdóname, Marta. Vale, pero sí que no puedo estar más de acuerdo. Python es, yo creo, el número uno dentro de la demanda que tenemos para nuestros clientes en cuestión de programación. En R también, aunque R es más, está más orientado y suelen venir, quizás los universitarios suelen venir más preparados en R que en Python, curiosamente, pero sí que la necesidad en las empresas se va más por Python. Luego todo el tema de Spark, Scala, que también ha dicho Marta, todo el tema de Machine Learning también, del Deep Learning, todo lo de analítica avanzada, todo lo de Cloudera, por supuesto, pero vamos, resumiendo, Python y R como lenguajes de programación y luego Spark y Scala, en nuestro caso, es lo que más se demanda. Gracias, José Carlos. Muy curioso esto que apuntas de que sobre todo los universitarios vienen con más conocimiento de R Sí. que de Python, que a lo mejor Python es algo así como más de moda, entre comillas, ¿no? También porque obviamente pues aquí están las cifras, ¿no? Pero que a lo mejor se realizan en otro tipo de cursos no universitarios, ¿no? Bootcamp, etcétera, etcétera. Exactamente. Vale. Y por último, Cristina, ¿qué nos puedes aportar? ¿Coincides con los compañeros? Coincido con ellos. Es más, nosotros hemos tenido que introducir formación en Python porque es lo que menos conocen. Entonces, Universitarios, ¿no? Sí, hemos tenido que introducirla, vamos, en todas las áreas donde hacía falta, porque es verdad que vienen saliendo más R. Y luego también temas de visualización de datos, yo creo que es un tema como que les gusta menos, ¿no? Es la sensación que nos dan y nos cuesta más. También a lo mejor necesitamos más perfiles, ¿no? De temas de visualización, ¿no? Vale. Al final también es como menos atractivo, ¿no? Vale, también un poco de pues, definir un poco los tres tipos de perfiles, ¿no? El puro tratador de datos o desarrollador, ¿no? Más con la parte de Python y demás de este tipo de lenguajes, la parte más de la visualización de datos que aportas, Cristina, ¿no? Que entiendo que son perfiles también que tienen que tener una visión más amplia en cuanto a negocio o en cuanto a las soluciones, sí, que se están implantando. Y luego la parte de base de datos, nos ha salido aquí en la encuesta SQL, pero sí es verdad lo que aporta Marta, que las bases de datos no relacionales, según para qué volúmenes de datos, son muy utilizadas, ¿no? Continuamos, ya pasamos de hablar de estas competencias duras, a hablar un poco más de las competencias blandas, de las soft skills, las famosas soft skills, ¿no? que son muy importantes ya para cualquier tipo de perfiles, ¿no? Muchas veces no se dan la importancia que merecen, ¿no? A lo mejor en estos perfiles tan técnicos, en los que hay una evaluación técnica muy clara, ¿no? Pero creo que es importante por todo lo que venimos hablando en el estudio. Y bueno, Marta, ¿qué nos puedes comentar de qué tipo de habilidades blandas se requieren para este tipo de perfiles y por qué es su importancia? Vale, bueno, lo principal yo creo que también, dependiendo un poco del perfil y también la formación que tenga, bueno, aunque siempre en la rama de IT es muy necesario, sería la capacidad de aprendizaje. Yo creo que es algo muy importante, que tienes que estar interesado también un poco en todos los lenguajes nuevos que salen al mercado, capacidades de mejora y de aprendizaje de nuevos lenguajes para seguir reciclándote y no quedarte desactualizado, ¿no? Que es algo que en este caso, como además este campo está avanzando muy rápido, es algo muy necesario. Luego, bueno, la capacidad analítica, que bueno, tratándose de base de datos es un poco redundante, ¿no? Pero es necesaria, yo creo. Y también, digamos que principalmente sería esto y una capacidad también de poder meterse en negocio y unas capacidades de interlocución con negocio, ¿no? De comunicación, porque también está muy ligada a la parte de análisis de datos y muchas veces influye, bueno, realmente casi todo el trabajo, ¿no? Es repercusión en negocio, ¿no? Entonces se requiere un poco de esa capacidad para poder interlocutar con negocio, para poder entenderlo y poder, pues eso, ir avanzando con ellos de la mano para poder avanzar con esta parte de análisis de datos. Y Marta, en tus procesos en particular, ¿qué tipo de soft skill, de competencia blanda echas más en falta? Yo principalmente creo que sería esa capacidad de aprendizaje y de reciclaje y muchas veces la parte esa de interlocución con negocio que a veces falla porque sí que hay perfiles que están muy metidos en la parte técnica
y a veces se descuida un poco esa parte de interlocución con un negocio porque hay mucha gente a la que tampoco le interesa, que es algo que también nos ocurre, que tampoco interesa trabajarla, ¿no? La capacidad de eso de aprendizaje depende mucho de la persona, si quiere reciclarse y quiere seguir aprendiendo nuevas tecnologías o quedarse con las antiguas, pero aún así sigue habiendo gente, hay mucha gente en desarrollo que sigue aprendiendo nuevas cosas y sigue reciclándose, haciendo cursos por su cuenta, ¿no? Y lo que busca es la oportunidad de poder desarrollar todo eso. Pero la parte más complicada es eso, la capacidad de comunicación con negocio, yo creo. También depende mucho de la empresa. Vale. José Carlos, ¿nos puedes dar tu opinión con respecto a este tema? Y añado una pequeña pregunta adicional. Es si es posible que estos profesionales no vean la importancia de, por ejemplo, las habilidades comunicativas o alguna otra que nos comentes tú, José Carlos, a la hora de desempeñar adecuadamente su trabajo. Muchas veces el técnico piensa que, oye, yo soy técnico y a mí no molestarme con temas de feedbacks o de reports o de comunicaciones internas, etc. Bueno, pues a ver, yo voy a empezar por dar una respuesta desde el punto de vista de mi ámbito dentro de la universidad. Yo estoy dando clase en la universidad y sobre todo doy clase a últimos cursos y yo siempre les digo lo mismo. Si pensáis que ya, una vez finalizado el grado, habéis terminado de estudiar, estáis muy equivocados. O sea, en el entorno en el que nos movemos, que está en continuo cambio y además ese cambio cada vez es más acelerado, tenemos que estar continuamente formando. Y por ello necesitamos, primero, tener esa predisposición hacia la formación, esa capacidad de aprendizaje, esa flexibilidad de decir, hasta ahora se ha necesitado un lenguaje de programación, se ha necesitado un entorno de desarrollo y a partir de ahora se necesita otro. Tenemos que tener esa flexibilidad para decir, tenemos que adaptarnos a cada entorno. Bueno, ¿qué vamos a hablar este año no de adaptación cuando nos hemos tenido que adaptar a circunstancias absolutamente excepcionales, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces adolece el perfil puro técnico, adolece de esa capacidad de trabajo en equipo y comunicación, que quizás sean las dos soft skills que todo el mundo pone en el currículum. Comunicación y trabajo en equipo. Y luego cuando te pones a explorar y te pones a hacer análisis de qué se traduce esa comunicación, ese trabajo en equipo, te encuentras con personas que han puesto que son... tienen dentro de sus habilidades y sus competencias la comunicación, te pones delante de él en una entrevista de trabajo, mira para abajo y se te queda... O sea, la comunicación es más que saber hablar. Evidentemente, la capacidad que tenemos los humanos de hablar es lo que nos permite comunicarnos, pero la comunicación va mucho más allá. Es lo mismo que el trabajo en equipo, ¿no? Si yo es que he hecho trabajos con mis compañeros no, pero es que dentro de ese trabajo en equipo, dentro de un ámbito profesional, tienes que tener empatía, porque tienes que conocer, tienes que ponerte en los pies del otro para saber sus necesidades y no solamente las tuyas. Y no solamente se trata de, a mí me han mandado a hacer este análisis, lo he hecho perfectamente, lo he programado muy bien. No, porque eso tiene que traducirse, y ahí lo uno con lo que decía Marta, mi interlocución con el negocio. Eso tiene que traducirse en un proyecto que va más allá de lo que tú has hecho. Y ese proyecto tiene que estar engarzado con el resto de personas del equipo y tienes que ser capaz de comunicarte y cuidar con la comunicación. Eso que estamos haciendo ahora es una comunicación distinta a la que hacíamos hace un tiempo. Y dentro de poco, yo también se lo digo, vamos a tener que trabajar en equipos colaborativos con personas en otros países, con otros idiomas, y donde tenemos que estar acostumbrados a comunicarnos en ese sentido. Con lo cual, no demos por sentado que el trabajo en equipo y la comunicación ya vienen de serie y ya vienen integrados. No. Uno de los aspectos que después de años y años seguimos trabajando en mi compañía, una compañía en la que se trabaja muchísimo la comunicación y todavía hay mensajes que parten de la dirección y no somos capaces que calen al resto de la compañía. Y eso también es comunicación. Comunicación entre todos los niveles, ¿no? Desde el nivel directivo hasta los empleados, hasta la comunicación más horizontal entre los propios empleados. Y algo muy interesante que has aportado, José Carlos, es sobre todo el no dar por hecho que este tipo de habilidades son habilidades intrínsecas, que no se entrenan, que no se adquieren, sino que, oye, a mí se me da bien hablar, pues tienes buena comunicación, y a mí se me da mal hablar y ya no, sino que son competencias que, al igual que se aprende a programar en Python, se aprende a trabajar en equipo y se aprende
a comunicar, ¿no? Perfecto. Y bueno, Cristina, ¿qué nos quieres aportar en cuanto a este tema? Lo han dicho ya todos, o sea, súper importante autodidacta. O sea, que ya desde la entrevista se vea que está viendo otras tecnologías, que está investigando, que está analizando y que está estudiando otras cosas, ¿no? Porque al final, como han dicho, todo es que tengo una mosca, es que como vivo como a las afueras de Madrid, aquí no se han muerto las moscas, aquí seguimos con ellas. Que tenga capacidad, ¿no? para comunicarse y sobre todo entender el negocio. O sea, al final, si no entienden bien el negocio, si no entienden bien qué es lo que se busca, no tiene sentido. Y el tema es que, lo que estaba diciendo, ¿no? Que muchas veces la capacidad de comunicación pues no es buena, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? el llegar a determinados objetivos, ¿no? Si no se entiende bien el negocio. También, ojo, La experiencia que tenemos aquí. Bien. En relación a esta pregunta, os lo lanzo un poco a todos. Si no creéis que muchas veces hay una gran brecha entre el negocio y la parte técnica, pero ya no solamente, por un lado, la parte técnica que no entiende el negocio, pero también la parte de negocio que no tiene ni idea o no empatiza, lo que decía José Carlos de la empatía para el trabajo en equipo, en qué consiste el trabajo del técnico y se dedica a pedir, sin ponerse en los zapatos del técnico, que a lo mejor, lo que para el de negocio es una nimiedad, una cosa muy, muy sencilla, a nivel técnico es una cosa muy compleja, o al contrario, el técnico no sabe la importancia de lo que está haciendo porque no sabe la repercusión que tiene en el negocio. Bueno, en eso se está trabajando. O sea, al final aquí nosotros, o sea, sí que vemos que es muy importante que cualquier persona que está en el área de negocio que conozca la tecnología que se está utilizando y qué herramientas hay, ¿no? Yo creo que es más complicado que alguien de negocio domine la parte técnica que al revés, ¿no? O sea, al final también es una parte que se trabaja, ¿no? Y al final el objetivo de toda la parte técnica es que salga negocio de ello, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está mucho más hilada, ¿no? Es más complicado tal vez la cadena en el otro sentido. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo puedo estar bastante de acuerdo. Es decir, normalmente cuesta más hacer ver a negocio que la necesidad que tiene, cómo se puede traducir esa necesidad en una demanda que podamos lanzar al mercado, que podamos lanzar a la compañía. Creo que eso es más difícil que al final hacer ver a los técnicos, digamos, a la parte más técnica, la traslación que tiene o la importancia que tiene lo que están haciendo de cara al negocio. Pero bueno, al final yo hay una palabra que digo muchísimas veces y por muchas veces que es empatía, que lo he comentado antes, y al final es ponerte en el lugar del otro y el otro te pone en tu lugar y compartir esa necesidad, ¿no? O sea, porque al final, si nos ponemos cada uno en nuestro punto del ring y no nos ponemos, pues es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar muchos aspectos de los soft skills y algunos que pueden parecer muy banales o muy, bueno, pues el optimismo, el llegar a la oficina con optimismo, con ganas de afrontarla el día y no llegar todos alicaídos. Yo muchas veces lo digo, ¿esto es qué preferís? ¿Llegar a una oficina donde esté todo el mundo triste y joder, lunes, qué atasco, qué día? Bueno, pues una cosa tan sencilla como esa puede provocar que avance mucho más el proyecto que con gente pesimista, ¿no? Totalmente de acuerdo, José Carlos. Vale, pues si queréis, Marta, ¿queréis aportar algo en este punto? No, realmente, a ver, sí que es verdad que es una cosa que también tenemos pensado también no solo en la parte de negocio y en la parte técnica, el tema también hay otra, bueno, soft skills que realmente, tema de comunicación y empatía, que es algo que hemos estado viendo, que habéis comentado, que tenéis razón en ese sentido, también influye a la hora de, por ejemplo, cuando tenemos un técnico y el técnico tiene que subir de categoría y pasar a ser manager, a veces ahí también se revela un poco
qué carencias puede haber en las soft skills, porque muchas veces a nivel técnico cumple todo para ser buen manager, pero le falta la comunicación, la empatía, la capacidad de entender lo que es el equipo y también saber entender la presión que llega de arriba, ¿no? Y cómo transmitirla al equipo sin que sea, digamos, dañina. Sí, efectivamente, saber posicionarse sin ser agresivo, sin ser dañino, ¿no? Entonces yo creo que también eso influye mucho, porque a la hora de buscar un perfil, pero más adelante este perfil se va desarrollando, ya no vale las soft skills que tenía al principio, sino que tiene que ser capaz de trabajar otras nuevas soft skills, digamos así, para un nuevo puesto. Que si él ya lo tenía de base, estupendo, pero sí que puede ocurrir muchas veces que tenemos clientes en los que ha entrado una persona y estaba estupendamente, pero ha subido a manager un compañero suyo y no ha sabido manejar esa posición. Entonces ha habido roces también entre diferentes personas por eso, porque la otra persona no ha sabido entender el puesto o directamente le está superando, pero no puede reconocerlo tampoco, ¿no? Entonces, eso también habría que trabajar, ese tipo de comunicación y de entender también el cambio de las soft skills dependiendo de cómo vaya a ser la evolución de esa persona. Es decir, aquí, muy buen apunte, Marta, el preparar también las diferentes soft skills para las diferentes etapas, no las soft skills que estudies antes de entrar a trabajar en un sitio, te van a servir para dentro de 3 años, cuando promociones, cuando tengas un puesto de mayor responsabilidad. Y aquí hablamos nuevamente, algo que comentabais todos al principio, ¿no? Es la formación continua. Formación continua, tanto a nivel técnico, pero a nivel blando, pues también, ¿no? Vale. Sí. Vale, ahora voy a lanzar la siguiente pregunta y es, ¿cuánto creéis aproximadamente que ha de tener de duración una formación específica en Data Scientist para poder tener posteriormente a esta formación una empleabilidad? 6 meses, 1 año, ¿consideráis importantísimo un grado universitario de 4 años? Si quieres, José Carlos, que te tengo aquí en pantalla. Pues mira, el tiempo depende mucho. A mí me han ofrecido muchas formaciones para ello. Depende un poco también luego de la inmersión que hagas en el aspecto práctico. Es decir, no es lo mismo. Yo abogo siempre por una formación, digamos, más teórica, más académica, más llamadlo como queráis, ¿no? Y depende también el perfil de base que tengas. Ahora mismo se estila mucho a aspectos de reskilling, ¿no? De personas que vienen de otras disciplinas totalmente diferentes y de otros trabajos totalmente diferentes, alejados de la tecnología, que quieren reciclarse hacia el ámbito tecnológico, porque no olvidemos que el ámbito tecnológico es un ámbito ahora mismo muy atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de demanda. Entonces depende un poquito también del perfil. Evidentemente, si es un matemático, un estadístico, pues oye, con darle unas nociones si no las trae, y luego una inmersión práctica, porque es muy importante luego la inmersión práctica en él. Por eso los bootcamps han tenido tanto éxito, porque al final los bootcamps lo que hacen es una formación eminentemente práctica, que complementan muy bien todo lo que tiene que ver con conocimientos teóricos con aplicación práctica de esos conocimientos. Entonces, pues de ahí viene el éxito. Entonces, dependiendo de un poquito del perfil de base que traigas, si es un perfil técnico ya per se, matemático estadístico, pues bueno, una formación de 6 o 8 semanas podría ser suficiente y luego hacer una inmersión práctica. Evidentemente, si es un perfil alejado de la tecnología, tienes primero que hacer una formación en aspectos puramente tecnológicos y a lo mejor ahí sí se te podría 3 o 4 meses. Insisto, siempre que eso vaya acompañado de una practicidad y de un complemento práctico claro. Perfecto. Cristina, por ejemplo, Opino lo mismo. O sea, al final, si ya viene de un grado, ¿no? De matemáticas, estadística, o sea, me parece que a partir de ahí es más importante la formación práctica, ¿no? Porque ya tiene una base muy buena y al final, sobre todo, le falta práctica y el conocimiento de determinados programas y demás. Pero al venir de otras carreras, aunque sean técnicas, yo creo que deberían tener una formación teórica de un tiempo. O sea, nosotros, después de un máster, ¿no? Ahora hay muchos máster, ¿no? De Data Science, sí que yo creo que tienen un nivel bueno para poder empezar a realizar unas prácticas, ¿no? Pero sin una formación de un tiempo teórica, me cuesta
seleccionar a este tipo de gente que es como más autodidacta y demás, porque yo creo que necesita una base. Vale. Y Marta, ¿qué puedes aportar? Sí, realmente es eso lo que comentaban, pues la verdad es que sí que es verdad que un perfil que venga de carrera universitaria pues es muy válido, realmente, sí, efectivamente, pero bien orientado a lo que se está solicitando y que lo conozca bien y que haya realizado una formación práctica, pero sí que es verdad que las formaciones de bootcamp que comentábamos antes, lo que comentaba José Carlos, que es verdad, es que tiene un componente práctico que es prácticamente el 100%, ¿no? Quizás serían 6 meses aproximadamente, con un componente práctico de 100% y salen ya con proyectos realizados. Y a ver, yo creo que también aquí es muy importante también la predisposición del perfil, porque realmente un perfil de bootcamp, que es algo que no se valora a veces, pero sí que es verdad que es un perfil que está deseando reciclarse, que ha tomado un curso que es muy complicado, porque realmente no tiene ninguna base para ese curso y en 6 meses tiene que aprender lo que otros aprenden a veces en años, ¿no? Entonces, todo comprimido, ¿no? Entonces, una predisposición a aprender aquello y a superarlo y a hacer los trabajos que realmente es bastante valioso, yo creo, ¿no? Para una empresa, porque realmente sí que quizás le faltaría alguna base, ¿no? Que podría ser pues como otras tecnologías que pueden estar detrás, que podrían completar más el perfil, hacerlo más completo, mientras que este está muy enfocado a eso, pero realmente esa capacidad que tiene la persona de adaptarse a un bootcamp y cambiar radicalmente toda su forma de aprendizaje y todo lo que ha aprendido a aprender algo muy determinado y en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante valioso y yo creo que un bootcamp, una persona que se vea que efectivamente está deseando aprender y aportar, yo creo que podría ser muy válido para este tipo de perfiles. Vamos. Pues un poco habéis ido aportando alguna respuesta a la última pregunta, que es en relación a la importancia de la práctica, ¿no? Entiendo por lo que comentáis que una base teórica te ayuda a adquirir la práctica de forma más rápida, ¿no? Uh-huh. Pero que el componente práctico, sea cual sea el perfil, sea desde cero o sea con base teórica, es necesario, ¿no, José Carlos? Sin ninguna duda. Y de hecho, en Estados Unidos hay muchos bootcamps que ya tienen una categoría, un prestigio, bueno, cercano al de muchos grados en algunas universidades privadas. O sea, el bootcamp es una forma de llevar a cabo la formación de este tipo de perfiles, que el éxito es, como comentaba antes, es el tema de la aplicación práctica inmediata de los conocimientos teóricos que les dan. Entonces, salen ya del bootcamp con trabajo porque es que precisamente se han formado y están realizando lo que van a tener que realizar en la empresa. Entonces, sin ningún tipo de duda. Cristina, que por ejemplo pues, en Telefónica me consta que hacéis esta implementación de la formación práctica en Company, además, ¿no? Cuéntame, Cristina, la importancia que ves la práctica en cuanto a... Es muy importante, porque es verdad que alguien que a lo mejor no tenga una base muy grande, ¿no? Porque venga de una carrera tecnológica y demás, pues la parte práctica ha sido fundamental en su formación. O sea, al final, gente que a lo mejor estaba menos orientada o que se ha reciclado, ¿no? Que también hay mucha gente que se está reciclando, ¿no? En temas de data science y para nosotros es fundamental. O sea, es más, parten de realizar prácticas. O sea, al final, después de las prácticas es donde verdaderamente vemos, ¿no? El potencial que puede tener. Bien. Y Marta, por concluir contigo. Realmente sí, realmente la parte práctica es eso, realmente también es la demostración del trabajo que tú has aprendido, que lo has asimilado y que eres capaz de aplicarlo profesionalmente, ¿no? Quizás eso, los trabajos que se realicen pues podrían variar un poco en función de la empresa en la que estés, pues no sería lo mismo, pero realmente ya tienes además, sales ya con algo que puedes mostrar ya a las futuras empresas de lo que realmente has realizado, porque muchos también de estos perfiles que salen de estas formaciones más prácticas empiezan a tener también pues GitHub y rincones en los que tienen colgados sus aplicaciones, su código, ¿no? Y eso siempre ayuda bastante, pues digamos, a la hora de coger un perfil que es más junior, que te puede causar más inseguridad, cosa que ahora, bueno, es necesidad, ¿no? Más que inseguridad, ¿no? Necesidad de coger un perfil porque no hay tantos, pues siempre te ayuda a ver un poco qué trabajos ha hecho, cómo hace su código, qué es lo que piensa, ¿no? Digamos, el sentido. Y en caso de aplicaciones de análisis de datos y todas las aplicaciones que he podido realizar, a qué se aplica, ¿no? Y también ves un poco de él, ¿no? De todo lo que ha estado haciendo. Realmente por eso quizás las formaciones más prácticas te dan esa idea de cómo puede adaptarse esa persona a tu empresa, ¿no?
Yo creo que es un poco más importante, sí. La parte teórica siempre es importante, efectivamente, pero hay que aplicarla para poder saber realmente si sabes hacerla, ¿no? Digámoslo así. Perfecto, pues voy a concluir la